La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas y representativas de México. Durante los días 1 y 2 de noviembre, los vivos ofrecen a sus difuntos un auténtico banquete y música. Hoy hablaremos de esta festividad, pero más allá, vamos a brindarles las calaveritas a personajes de la política, del mundo del espectáculo, de los deportes. Así que, por favor, acompáñenos hoy en Punto y Coma. El 1 y 2 de noviembre son para México días de celebrar a los muertos y esperar su regreso por unas horas. El origen de la celebración es anterior a la llegada de los españoles. En la era prehispánica se tenía la práctica de conservar los cráneos de los difuntos como trofeos. Con la llegada de los españoles se hizo coincidir la festividad indígena con las católicas, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. La tradición indica que los muertos llegan cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. En algunos lugares de México, el 28 de octubre se destina a quienes fallecieron a causa de un accidente o de manera trágica, y el 29 está dedicado a los ahogados. El 30 y 31 se espera la llegada de las almas de los limbos, de niños que fallecieron sin haber sido bautizados, y a los olvidados, que no tienen familia que los recuerde. El 1 de noviembre es el Día de los Niños Muertos, el Día de Todos los Santos. La tradición dicta que el altar debe ser alumbrado el 31 de octubre, a la espera del arribo de los espíritus de los niños muertos, los angelitos, a quienes también se menciona como los muertos chiquitos. Se dice que primero se celebra a los niños, porque como son más pequeños, corren y llegan antes que los adultos. Y como tratando de entender lo que significa para los mexicanos la muerte, las palabras de Octavio Paz. Nuestras relaciones con la muerte son íntimas, más íntimas quizá que aquellas de ninguna otra gente. La palabra muerte no es pronunciada en Nueva York, ni en París ni en Londres, porque quemaría los labios. Los mexicanos, en contraste, son familiares de la muerte, bromean acerca de esta, la cuidan, duermen con ella, la celebran, es uno de sus juguetes favoritos y su más leal amor. Con información de Humberto Tapia, Imagen. La flaca se asoma con ansia perversa a la controversia que da punto y coma. Aunque no le incumba la cruenta Catrina, se lleva a Paulina directo a la tumba. La experta global es Paola Barquet. Sentencia mortal dicta en internet. Al especialista de dichos certeros, Fabiola Guarneros, la pone en su lista. Aunque la remate, lo digo muy en serio. En el cementerio no evita el debate. ¡Ay, hermosas nuestras calaveritas! De verdad sorprendidas. Y sí es cierto, porque justamente las calaveritas tienen que tener el toque, ya sea de humor, de que algo que no te gusta, de denostación, una característica del individuo. Y te encanta el tema global, siempre estás ahí, quisquillosa Paulina, tú también con tus mensajes certeros. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, que todos están en casita, pues celebrando con su familia estos días de muertos, muchos viendo las ofrendas. Y hoy nos acompaña en el estudio Marco Gonsen. Es un placer tenerte aquí, Marco. Que fue quien nos hizo justamente. Él nos hizo la calaverita, pero pues él es editor general del periódico Excelsior y desde hace 11 años se dedica a calaverear a los personajes de la política, del deporte, de la política internacional, nacional, del mundo del espectáculos, de todo. Bueno, los artistas, en la parte de expresiones. Entonces, hoy quisimos traerlo porque es un placer tenerte, Marco. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues bueno, primero pues aprovechar el espacio para el comercial. Vayan a comprar Excelsior. A comprar Excelsior porque todas las secciones, efectivamente, pues hoy como cada año, tenemos esta tradición que hemos mantenido vigente en las páginas del periódico de La Vida Nacional de, pues digamos, reírnos un poco, de ser un espacio, de además pues han sido meses un tanto difíciles, complejos, pero bueno, siempre tenemos que tener un espacio para el humor. Y hoy en la edición del periódico Excelsior, en todas las secciones van a encontrar las calaveras de algunos de los personajes que están justo a la hora del ácido. ¿Sabes cómo empezaron las calaveritas? ¿Cuál es el origen de esta tradición?
Bueno, hay varias fuentes, digo, que estuve un poco revisando, porque bueno, de hecho no es mi especialidad, digamos, la historiografía y todas esas cosas, pero bueno, digamos que en general, pues, viene de varias vertientes el origen de esta tradición que mantienen los periódicos, ¿no? Digamos que una vertiente viene a ser el trabajo de José Guadalupe Posada, que es, digamos, las famosas, lo que le llaman las calaveras garbanceras, que era la manera como él dibujaba, o él se burlaba de los, digamos, de los mexicanos de origen indígena, que de alguna forma trataban de renegar de su origen, ¿no? Que decían, dejaban de vender maíz para vender garbanzo, y trataban de vender garbanzo porque querían ser europeos, ¿no? O querían verse así como si fueran originarios de Francia, España, algunos países. Entonces, lo que hacía, digamos, Posada era burlarse de ellos, dibujarlos ahora con lo que ya conocemos que es la Catrina, que digamos que eso ya fue más de la época de Rivera el nombre. Que fue una combinación, aparte, fue de José Guadalupe Posada y además Diego Rivera, que le puso el vestuario y toda esta cuestión. Sí, que ya, digamos que ya, sobre el primer boceto, o los primeros trabajos que hizo Posada ya a finales del siglo XIX, sobre ese concepto, y que es el que toma Rivera para sus murales, digamos, ya sale, pues, digamos, la Catrina, ¿no? Que es como el Catrín, pues, como el dandy, este personaje que trata de vestir bien, que trata de vestir elegante, y que, bueno, era parte de lo que era la burla de todos aquellos que trataban de renegar, digamos, de su origen mexicano, por llamarlo así. Pero digamos que la parte política, que es un poco la que es la que proviene de la edición de las calaveras de las elecciones presidenciales que fueron de 1919, ¿no? Que también es con un inversor, Antonio Vanegas, que es el que finalmente le da ese toque de sátira política, que es el que finalmente es el que está ahora, pues, digamos que lo que ya después fue la tradición que retomaron los periódicos contemporáneos. ¿Tú desde cuándo lo haces, Gonzalo? Pues yo llevo, pues, prácticamente desde que empezamos esta nueva etapa de Excelsior, ahí dentro del año 2006, empezamos a retomar esta tradición. Tenemos algunos compañeros que también colaboraron en un principio, pero bueno, finalmente desde 2006 hasta la fecha, pues me he estado ya, digamos, como que especializando un poco en tratar de recuperar los versos, tratando de hacerle honor a esa tradición y tratando de cumplir, digamos, como digamos, el método o los requisitos que deben tener este tipo de versos. Perfecto, pues vamos a ver de una vez, para ya no hacerlos esperar, la calaverita que se hizo ahora para Peña Nieto. Vamos a ver. La parca le advierte con mucho mal genio: la hora de la muerte le toca al sexenio. Faltan muchos años, dice al presidente, aunque suene extraño, le quite el pendiente. Guardando las formas, planteó al mexiquense: serán las reformas las sobrevivientes. Que la verdad es que años, sí, ¿no? Ya, o sea, el que quisiera, ¿verdad? Prolongar el sexenio, pero pues ya, se lo lleva, se le va, ¿no? Se le va. Y justo, o sea, ¿qué dice? Pues se quedan las reformas, ¿no? Esas quedan vigentes. Eso, Gonzalo, venos platicando, porque de repente la sociedad en los últimos años se volvió políticamente correcta. Y base del contexto de las calaveritas tiene que ver con alguna característica que te haga reír de la persona, ¿no? Que te haga reír, pero que además tenga un cierto carácter, digamos, de burla, de ironía. Exacto. ¿No? Es decir, un poco lo que hemos platicado, que muchas veces las calaveras tienen que tener, pues, algunas características, ¿no? Tienen que tener cierta métrica, tienen que tener cierta rima, tienen que tener coyuntura y tienen que tener, sobre todo, gracia, ¿no? Justamente te iba a preguntar, ¿cuáles son los elementos de una calaverita? Entonces nos acabas de decir, gracia, coyuntura, métrica. Y obviamente un ritmo como métrica. Digamos, la métrica, digamos, es desde las calaveras de las elecciones presidenciales, las que hacíamos referencia, desde ahí estaba muy definido cuál era el ritmo del cantadito que tenían este tipo de versos, y sobre todo el hecho de que estuvieran versificados le daban, digamos, ese carácter así como de canción, ¿no? Como de canto, como una especie digamos, de cántico, pues, por llamarlo así. Y digamos que tener la suficiente coyuntura para poder ser entendida en el contexto del que estamos hablando, ¿no? Como te decíamos, pues finalmente una de las fuerzas más consistentes que ha sido el discurso del presidente, pues ha tenido que ver con la defensa de sus reformas, ¿no? Que ha sido, digamos,
Y que ahora que fenece el sexenio, pues digamos qué es lo que vamos a ver. ¿Sobrevivirán? Es la pregunta que todos nos hacemos. Y que además sí habría que presumirlo, ¿no? Si México es uno de los países o el único que pues hace este homenaje a la muerte, también sería el único que hace calaveritas de este tipo y se toma el ingenio de pues de escribir acerca de algún personaje, de algún amigo, de algún compañero, supongo, ¿no? Bueno, es que es un poco, digo, para otras culturas debe ser un poco difícil pensar en imaginar a los personajes como muertos, ¿no? Que es una licencia que nos damos los mexicanos por esta vía del humor, esta vía del decir, ¿qué pasaría si estuvieran muertos? De hecho, pues, como decíamos al principio, se trata de muertos muy vivos, en realidad, ¿no? Que a la hora de imaginarlos así podemos decirles las cosas que a lo mejor no les diríamos si estuviéramos vivos, ¿no? Sí. Y otro de los personajes, platicábamos hace un momento, Gonzalo, ¿cómo haces esta selección de los personajes? Porque aparte son poquitos los que tienes que elegir en esta selección para que se publiquen en el periódico, pero me decías, uno de los personajes que no puede faltar es Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver lo que escribiste al respecto. Si pierde a Monreal su gran amuleto, corre riesgo real de ser esqueleto. Si lo sacrifica, no se mortifica. Tercera es vencida o pierde la vida. Su ansia rijosa, Malfario presagia, compartirá fosa con los de la mafia. Bueno, pues ahí está la calaverita de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, no podía faltar, es uno de los presidenciables para el próximo año. Y que digamos que lo que él hace diferente de otras calaveras de años anteriores, pues es ahorita, digamos, el conflicto que tiene precisamente con la rebelión de Ricardo Monreal en el caso de Morena, ¿no? Que es un poco, digamos, y parte de ese discurso que es muy sostenido y que sigue sosteniendo actualmente en sus spots acerca de la mafia en el poder, pues digamos que esos dos elementos nos servían para poder construir el verso que nos pudiera, digamos, armar la historia fantástica de la hipotética muerte en el contexto de este conflicto. Además que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador es un personaje que desde que tiene uno memoria, siempre está en las calaveras, ¿no? Es calaveriable, le decimos así. Pero, por ejemplo, cada año, ¿qué elemento vas tomando? Es decir, vas viendo el contexto, o puedes tener ya un machote y decir, ay, ya lo ritmo. Sobre todo la coyuntura. ¿No? Yo creo que la coyuntura es lo que marca el ritmo del chiste. Es muy equivalente a la caricatura política. ¿No? Es decir, López Obrador ha venido siendo caricaturizado desde hace años. Lo único que es diferente es por qué razón lo vas a caricaturizar ahora, ¿no? Pues va ahora ya por su tercera carrera presidencial. Bueno, eso también es elemento para poder burlarse. Tienes ahorita un pleito con alguien en particular, eso también es elemento para poder reírse. ¿De dónde sacas, además de la coyuntura, la creatividad? Porque cualquiera podemos conocer la coyuntura, conocer la noticia, pero de ahí a poder sacar las rimas o la creatividad o las frases, como lo que dices ahorita del amuleto Monreal para Andrés Manuel, es decir, ¿tienes palabras claves? ¿Cómo vas sacando esa creatividad, esa inspiración? Bueno, yo voy a confesar un poco cuál es el método. Venga, porque vamos, evidentemente yo no tengo ninguna formación ni de poeta, ni de escritor, ni de... ¿Y sabes por qué es buena idea? Porque para aquellos que estén en casa y quieran empezar a escribir ahorita la calaverita del día o para el personaje que quieran, pues ya van a tener el tip del mejor en hacer esto. Bueno, no sé si el mejor, pero al menos lo que yo me desarrollé fue un método en el que primero, pues, necesito tener así como una lista de palabras que tengan que ver con cuestiones mortuorias, cuestiones mortales, ¿no? Entonces ya sabes que tienes cementerio, ya tienes que decir panteón, ya tienes que decir camposanto, ya tienes que decir cempasúchil, que féretro, cadáver. Tumba, la muerte. Funeral, velorio, velatorio, en fin. Yo tengo una lista de palabras que son las que van a empezar a construir el verso. Luego tengo que empezar a ver cuáles son las palabras, los elementos de la coyuntura que me van a dar pretexto para el verso. Y digamos que yo empiezo al revés. Yo empiezo con la parte final, porque digamos que esa es la parte remate, final, ¿no? es el remate y es con lo que te vas a quedar y es de lo que te vas a hacer reír al final. Muchas veces los dos primeros versos no tienen mucho, en realidad solo te sirven como un arranque o un pretexto para ir contando la historia, para soltar el último elemento. Y ya después, y eso ya es un truco contemporáneo, pues hay algunas páginas donde tú puedes poner una palabra y te salen todas las palabras con las que puede rimar. Mira, así como antes había diccionario de sinónimos y antónimos, pues una cosa así, ¿no? Hay una página que es muy buena, es un tip, se llama rimador.net, ¿no? Que ahí le pones cualquier palabra y te dice con qué... Todas las rimas. Y te dice toda la rima, te dice la palabra y te sale
tanto, te sale rima con tal y rima con tal. Entonces, Ok. entonces eso pues, de alguna manera con eso ya te facilita pues el ir encontrando cuáles van a ser las palabras con las que vas haciendo, digamos, o construyendo la historia. ¿Cuántas Oigan, hiciste, Marco? Pero antes de eso, mejor vamos a ver qué les parece siguiendo con digamos, las calaveritas de los políticos. Vamos a ver la del Chico Maravilla. ¿Y ustedes ya saben quién es el Chico A ver, Maravilla? vamos a ver. Ricardo Anaya. El líder panista ya no es maravilla, por ser arribista se queda en la orilla. Tiró a Margarita, del paso la quita. Sin dejo de duda buscó a la huesuda. La alianza agoniza, se torna en ceniza. Será candidato de un frente nonato. La verdad es que sí está muy bueno, ¿no? Porque ahí tiene el elemento de Margarita, ¿no? Su rival, la rival, el frente nonato. La verdad que sí, necesitas tener más allá que las palabras y la rima, el ingenio, ¿no? El ingenio. Pero ¿qué les parece si hacemos una pausa y regresamos con más calaveritas? No se vaya, que es de muertos. Ni de burlarnos de la muerte, ¿no? Entonces, la calaca que escribió Marco Gonsen dice así: después de los sismos, no somos los mismos. Tiempo lapidario, también solidario. Se implora al lector que no se deprima y explore el humor mediante la rima. Aunque suene loco, es nuestro objetivo, reírnos un poco de muertos muy vivos. Sin que haya despiste, todas las secciones, en forma de chiste, se tornan panteones. ¡Bravo! Oye, vaya que muchos de los que escriben se pasan de listos, ¿no? También. Bastantes son los que aquí ¿Cuáles son tus aparecen. personajes favoritos para Calavera? Fíjate que hay es chistoso, pero hay unos personajes que me gustan. Por ejemplo, a mí me gustó mucho lo de Eduardo Llanes, porque digamos que se prestaba mucho para, es decir, hay unos que estaban así como que muy cantados, ¿no? Ajá. Muy cantado el chiste, o el caso de Kevin Spacey también, que ahí lo tenemos en la portada de Función, ahí es, digamos, esos me encantaron. Hay algunos que es un poco más complicado hacerles digamos, construirles la historia, porque o no tienen alguna coyuntura. Por ejemplo, Osorio, por decir algo así. Bueno, Osorio, el de la selección. Ah, yo pensé que Osorio Chong. Oye, yo dije, ya se está metiendo con un presidenciable. Bueno, pero también, fíjate, por ejemplo, el otro Osorio también de este año, por ejemplo, no hice Calavera porque no lo vi ahorita en coyuntura, Ajá. ¿no? Y como decíamos, hay algunas que son de cajón. El entrenador de la selección, él se tiene que estar porque pues, es como, digamos que hay unos que no pueden dejar de estar, no puede dejar de estar el presidente, el jefe de gobierno, el entrenador de la selección. Esos son como que muy cantados. El presidente de Estados Unidos no El puede presidente de ser, Estados ¿no? Unidos. Pero Osorio, ¿por qué? Ya no terminas de decir el de la selección. Ah, digo, el de Osorio costaba un poco más de trabajo porque ahorita no está, digamos, tan en coyuntura. Ajá. Porque ahorita no hay partidos, porque ya calificaron, porque... Y el otro Osorio tampoco. Entonces, es lo mismo. Ningún ¿Ves? Osorio tiene coyuntura. Pero, digamos, pero era más obligado el de la selección. Ajá. Digamos que ese sí por ser de cajón, ¿no? Claro. Ahí me salió en verso. De la Sí, sección. Ya lo tienes, Nato. Ya se habla todo el tiempo. No, llevo una semana pensando en verso, entonces ya... ya empiezo hasta a pensar en endecasílabos y todo. A ver, Pau. Nos decías que además hiciste más de 40 calaveritas, Gonsen, y también nos platicabas que cada año, pues es como si lo hicieras por primera vez, ¿no? Sí, es que esa es es decir, cada año tiene la misma complejidad porque, digamos, es más, cada año uno se tiene que reinventar. Porque además, como las palabras portuarias, esas son siempre las mismas, pues siempre cae uno en la tentación de caer en las mismas fórmulas. Muchas, digo, Como ya me funcionó, luego lo usar. No, o yo mismo no me acuerdo que ya lo usé. Entonces de repente digo, empleo la misma fórmula y de repente... Ay, qué buena idea tuve. Y veo la del año pasado, digo, es tan buena que ya se me había ocurrido. Es tan buena que la quieres volver a publicar. Sí, entonces digo, entonces trato no siempre lo logro, porque es una tarea compleja, pero a veces trato de que tratar de ser original un poco. Oigan, todo el mundo se volvió fan, amante de Frida, la perrita que ayudó a los escombros. Sí, claro. O sea, a Frida ya le hicieron homenajes, Piñatas. ya estuvo incluso en el homenaje del concierto de México, Sí. estuvo ahí. Vino aquí. En el desfile del Día de Muertos también estuvo presente. En el noticiero con Pascal Beltrán en la noche. Todo. Frida ya es un personaje y por supuesto que tenía que tener su calaverita. Vamos a ver la de Frida. Burló a la huesuda, la vida rescata, y a todos saluda con su tierna pata. Encanto discreto de nuestra heroína, se gana el respeto hasta de Catrina. Guardián de la vida, será convertida en celebridad por la eternidad.
Ay, ya me Ahí está. encanta. Cómo además Frida se relaciona con la muerte, ¿no? En Claro. realidad es una manera en la que nosotros hace muy poco, hace días, escasos días, estuvimos muy de cerca con la muerte, viviéndola del día a día, de hecho, intentando alejarla, ¿no? Todos los días decíamos, por favor, que ya no haya alguien más. Y Frida era parte de esa conexión que entre que los mexicanos queremos acercarnos a través de estas tradiciones a la muerte y entre que ya que la tenemos de frente decimos, no, espérame, dame chance, ¿no? Dame tantitos días más y dame una esperanza. Y Frida era esa esperanza que nos Sí. separaba de la muerte. Entonces se me hace muy, muy atinada esa calaverita, la verdad. Y bueno, vamos a leer una de la sección de comunidad. Que a ti te encanta también. Aquí Sí, sí, tenemos aquí expertos todos los días en global. publicamos. Cada quien agarró su sección, ¿no? Pues, ¿qué les parece? Sí, es que hay bastantes, no sé ni cuál elegir, pero vamos por Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan. Ay, sí, porque ¿No? creo que ya está muerta políticamente. Sí. Es una de las ¿Y quién está difuntas. muerta? Políticamente. Sí. Es uno de los difuntos políticos en este Día de Muertos y dice así: la fiel delegada ya no es candidata, en cosa de nada estira la pata. Fallida su apuesta, pues la calavera le gana en encuesta una de a de veras. Lo dice su esquela, encuentra su tumba en célebre escuela que el sismo derrumba. Y sí, justamente este caso pero de reacciona. Nada, Déjame decirle. Sí. Sí, está fuerte. Gonce, te metes en Gonce. problemas, ¿eh? Cuando escribes esas calaveritas. Bueno, ¿Nunca es lo que- has pensado? ¿Eh? ¿Nunca has tenido miedo de Es que es la momento calaca que venga todos se por ti? aguanten, ¿no? Es momento de que todos sepan sus verdades y que también nos burlemos de ellas. Es un poco de parte de la ventaja es la licencia que se puede dar uno en estos días, en estos sí. días, ¿no? Porque además uno de esos componentes tiene que ver con el saber, no sé si lo logro o en qué momento, o sea, si lo logro, pero al menos lo intento en el sentido de poder darle un poco de, digamos, un poco de punzadita, ¿no? Un poco de que Claro, bueno, esa era más punzadita que nada. Es que echarle limón a la herida, caramba. Está muy buena. Oigan, ¿Cuáles tienes de tu y sección aparte, favorita? sí, justo, aquí de mi sección favorita vamos con Alejandra Barrales, pero además tiene que ver con estos difuntos políticos de los que hablábamos, de que pues una realidad es que el sismo de verdad movió a todos, ¿eh? Es decir, pues Claudia Sheinbaum iba muy alta y esto del sismo le pegó. Tlalpan fue una de las delegaciones más dañadas. Lo del Repsamen que Lo del escribió, Repsamen, claro. pues Gonsen sí, le da a Monreal también. Y vamos a ver a Barrales, porque Barrales también quiere ir por la gubernatura, la candidatura a la gubernatura Vamos a del ver Distrito qué Federal. dice su horóscopo, Dice- pero su calaverita. No muy coherente parece ese frente. De plano se seca con el sol azteca. Luchó para ser jefa de gobierno, pero al perecer le toca el infierno. La ex sobrecargo dará paso amargo. La desesperanza fulmina su alianza. Híjole, Gonz, lo que sí es que ya tú Con de todos plano quiero das aprender. por muerta al frente la alianza y todo lo que tenga que ver con algo opositor. bueno, no, porque acuérdate que el chiste es jugar con la muerte. Ajá. Digo, a lo mejor sobrevive, pero Pero mi tarea es decir que se van a morir. pero por lo dice pronto Gonce. ahorita es darlas por muerto, pero es parte del juego. Parte del juego. ¿No? Oye, Gonz, y ahora tú, por ejemplo, nos vas a leer una de expresiones, porque aquí Porque esa es tu nadie sección. agarró la sección No, de porque además de expresiones Gonzen es de las secciones y favoritas. que la leas como tú, con el sentimiento con el que les escribiste. Bueno, pues a ver si... me gustó este de Kazuo Ishiguro, porque es el Nobel, ¿no? Y a ver si se El captan. Nobel de Literatura. Y a ver si le captan el chiste final. Y si ver, no, nos venga. platicas. Y si no, se los platico, ¿no? Dice, pregunta el letrado, ¿qué queda del día? Pues yace postrado mientras se moría. ¿Qué hubo narrado, siendo calavera, gigante enterrado, su obra postrera? Novela en inglés, su premio Ishiguro, y no al japonés, autor sin futuro. Ah, Ay, Gonzen. De hecho, Creo que los que saben a qué japonés me refiero. sí, hasta ahí exacto. quedó, hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. No, es que, pero explica que hay un escritor japonés que todo Que es el el Cruz año, Azul del Nobel. que todo el año Que lo, nunca lo- gana. Perdón por los que le van a nominan. Cruz Azul. Que Lo siempre nominan. lo nominan y nunca gana. Que es Murakami, ¿no? Murakami. ¿No? Que es, por eso es el... Pues digamos que es un chiste para los iniciados literarios, ¿no? Que le Esto- pegó a Murakami y le pega todos los años, ¿no? Todos Sí, decimos, ya este esa año, le toca a ya Murakami. este año Se lo seguro, van ya a este dar. año seguro. y Nada. no. Pero también eso lo hace pasar
como alguien de interés, es decir, que hablen de ti es el chiste, y más para un escritor así, pues al menos que ya sea la leyenda de el que nunca fue premiado por el Sería Nobel. como el Leonardo DiCaprio, ¿no? De la literatura. Aunque sí, al menos ya ganó el Oscar. Ya le dieron uno, ¿no? Pero esperemos que en algún momento también gane. Oigan, No. estábamos también platicando fuera del aire que es importante para ustedes que conozcan cuál es la dinámica de las calaveritas. Ahí adelante tenemos la portada del día de hoy, pero además nosotras tenemos aquí la portada de cada sección. Y del lado izquierdo, en la parte superior, ese es donde viene justamente la indicación para que sepan en qué página, adentrándose ya en la sección, pueden encontrar la lista de las calaveritas del día. Entonces, por ejemplo, en el caso de Global, yo abro aquí y me encuentro en la página 6, porque ya lo veíamos adelante, y ahí están las 6 que tocan para Global. En el caso de Nacional son 8. No, ya no puedo contar. Sí, 8. En la página 7... Y pueden encontrar a sus personajes favoritos. Si les gusta la sección de... ¿qué Comunidad, por sección tienes ejemplo, ahí? que es la sección de la Ciudad de México, Que es está en la página 3. Y justamente vamos a irnos a ver qué escribió Gonsen sobre uno de los personajes más polémicos en la Ciudad de México, Ricardo Monreal. Truena con su jefe, su otrora compinche. Por culpa del peje, muere del berrinche. Es un alma en pena que vaga en Morena. Todo su alegato fue ser candidato. Y solo deambula, nadie lo postula. Será su panteón la delegación. Me encantó esto de el alma en pena que deambula en Morena, porque es cierto, o sea, increíble. Me encanta, ¿será su panteón? La delegación. Pues sí, es lo único firme que tiene Monreal ahorita su delegación, y sí es cierto. Pero esa es como la canción de es un alma en pena que va buscando condena, ¿no? Oye, porque sí es cierto. Oigan, Monreal. ahora me toca a mí, A ver. Global. Tengo aquí a nuestro amor platónico, al presidente, al ministro de Canadá, y dice algo así: aunque ya no exista, sigue de activista, ni la sepultura arruina su guapura. Ay, que no estaba yo tan perdida. Con la calavera amable se esmera, la selfie se toma, aunque la carcoma. Por más que le piense, señor canadiense, su encanto tan lindo solo es para el gringo. Ay, qué Me bonita, encanta. Y es que ¿Cuál tienes por recuerda allá? la reciente visita de justamente Trudeau? del ministro canadiense, que además todo el mundo quería una selfie con él, incluso los reporteros también querían ahí, y lo dice muy bien, aunque le... ¿Cómo dice? Con la calavera amable se esmera, la selfie se toma, aunque lo carcoma. Aunque lo carcoma, sí, se tomó las fotos Se con tomaba todo el selfies mundo. con todos, ¿no? Es un personaje público muy, muy amable. Además, pues, finalmente, aunque sea muy guapo y joven, pues finalmente va a terminar juntándose con Estados Unidos. Pues sí. ¿Qué es lo que Aunque decimos no todos le los días? guste. Aunque aquí en México se derritan por el joven, Ajá. pues finalmente... Va a tener que ceder. No, más bien, no, más Se va bien. a querer, se va a Más querer bien hacer nos a un lado. más bien nos va a hacer a un lado. Los por más- muertos vamos a ser nosotros. Ahí sí. Ahora, vamos a darle un giro a la información, ya no tan política. Ahora nos vamos a ir con Maluma, que también ha estado en la crítica, ¿no? En la polémica en estos últimos días. Vamos a ver. Parca singular. Estamos de regreso en punto y coma. Y bueno, ¿cómo se celebra este Día de Muertos en otras partes de la República? Bueno, en Pomuch, la muerte se acaricia, se apapacha y se contempla. En esta comunidad localizada a unos 40 minutos de la ciudad de Campeche, los habitantes de este pueblo encuentran momentos de paz cuando, como cada año, acuden en estas fechas al panteón a limpiar los huesos de sus muertos. Esta tradición forma parte del Hanal Pixán, o comida de las ánimas, el cual maravilla a propios y extraños y cuyo origen proviene del sincretismo de tradiciones del pueblo maya y la religión católica. Qué increíble esto, ¿no? De acariciar los huesos realmente. De verdad, seguramente sí, asombra muchísimos. Bueno, Mixquic, el Páscuaro, o sea, son unas tradiciones tan hermosas, ¿no? Las imágenes son increíbles, ¿no? O sea, de repente ver el lago de Páscuaro todo oscuro, iluminado solo con las velas, o sea, de verdad es muy, muy bonito. Yo nunca he ido a Páscuaro, pero Mixquic sí por lo pronto, y la verdad es que sí, la gente abre sus hogares, los niños no van a pedir ahí la calaverita, es el campanero, se le dice el campanero, van, rezan y la gente les da no les da un dulce, les da una fruta que es parte de la ofrenda y los niños se llevan una fruta y tienen que rezar antes de entrar a la casa. Y la otra súper importante, justo, o sea,
tomar las ofrendas. Es decir, en CEU, en Ciudad Universitaria, en la explanada de Ciudad Universitaria, se montan ofrendas monumentales. En Mixquic, lo atractivo de eso, o en algunas casas de Xochimilco, es que abren las puertas de las casas para que tú entres y veas las ofrendas. Entonces, eso es lo bonito, lo maravilloso, que no se pierda. No solo es como, el Día de Muertos, y entonces ahora pedimos calaverita, porque ya no solo es Halloween, ¿no? Sino ver la importancia que tiene esa ofrenda, hacia qué se hace. Por ejemplo, las ofrendas que son para exposición, pues son aquellas que recuerdan a los 43 de Ayotzinapa, a las muertas de Ciudad Juárez, a las mujeres de Ni Una Más, ¿no? Es decir, tienen un simbolismo también político, ¿no? Y están los altares, pues, de las familias, pero también hay altares para Diego Rivera, Frida Kahlo. Es decir, es una tradición que mezcla la información y la cultura de México con nuestras tradiciones. Gonzalo, ahorita yo escuchaba una palabra que es sincretismo, que eso es clarísimo en nuestra cultura, desde lo prehispánico llegan los españoles y empieza a crecer también una tradición que hoy es muy nuestra. En este sentido, yo quiero preguntarte, ¿cómo has visto la globalización? ¿Ha ido cambiando nuestras tradiciones? Porque tú eres periodista hace muchos años y me imagino que lo has vivido pues muy de cerca y muy conscientemente, a diferencia de quizás alguien que no lo ha vivido así. ¿Tú has sentido que ha ido cambiando, por ejemplo, todo esto que dicen del Halloween, etcétera? ¿Sientes que ha creado un nuevo sincretismo para hacer una tradición distinta? Yo lo veo incluso más que como sincretismo. Yo desde que era niño, yo más bien apelo más bien a mi experiencia, no tanto como periodista, sino personal. Desde que yo era niño, estaba ese debate de si Halloween o Día de Muertos, ¿no? Y entonces hablo de los años 80, de los años 70, cuando todavía gobernaba el PRI, digamos que era el PRI hegemónico. Había mucho sentimiento nacionalista, o trataba de exacerbar ese sentimiento nacionalista, y decíamos, no hay que decirle no a lo gringo, hay que decirle sí a lo mexicano, entonces no hagas Halloween, o sea, no saques calabazas, lleva tu calaverita. Ahora, ¿qué es lo que me encuentro? Digo, ahora tenemos un escenario ahora sí tan al revés, en donde tenemos ahora, por ejemplo, que una productora estadounidense, que en este caso es Disney, ahora habla del Día de Muertos. Habla del Día de Muertos, recupera el Día de Muertos, y que lo hace además de una manera, muy precisa, de una manera muy estudiada, ¿no? Muy estudiada. Muy cercana a la realidad. Lo que yo veo ahora en realidad es como si fuera el mundo al revés, ¿no? Ahora digamos que es lo gringo, es lo que está retomando y está llevando a todo el mundo una tradición tan estrictamente mexicana, y además tratar de contarla, digamos, con el mayor apego. Utilizaron para la película sirviera para crear el primer desfile de la Ciudad de México del Día de Muertos, y desde entonces se volvió ya una tradición en la Ciudad de México, y a partir del sábado pasado se realizó la segunda edición del festival, y ahora ya es una tradición en la Ciudad de México que se va a seguir pues en los siguientes años, y yo creo que esto sí ayudaría para exacerbar esta tradición de Día de Muertos entre los mexicanos. Ahora, ejemplo extranjero. Sí, ahora, no sé qué opinan ustedes, y yo creo que esto también se presta al debate, Gonsen, chicas, porque, por ejemplo, habemos personas, y ahí me incluyo, que nos encantan las tradiciones. De hecho, hay como una generación, ¿no?, que está mezclado con los hipsters, ¿no? Digamos que es la generación como de mi edad, ustedes son más chicas, que nos empezó a tener ese romanticismo por lo antiguo y por lo viejo, que es un poco lo que hace el hipster, ¿no? Se fue a vivir a la Roma para repoblarla, que había sido afectada del sismo del 85. Se metió al centro histórico para revivirlo y empezar a ver. Empezó a utilizar las bolsas del mercado, de las de macramé y mimbre, poniéndole una foto de Frida, entonces es hipster, pero es recuperar lo antiguo. Hoy vemos en los restaurantes, pues hipster y de moda, los pozos de peltre, los platos kitsch de peltre, los guacales, que es lo hipster, pero es el romanticismo por lo antiguo, por lo añejo. Yo me considero esa generación, no hipster, pero esa generación porque me encanta fomentar las tradiciones y estar presente. Pero de repente siento que se vuelve una moda, porque no puedo concebir que venga el Hollywood con James Bond, haga el desfile y entonces, ¡ay, sí! Nos enseñen lo que es nuestro. ¡Ay, sí! Entonces, ahora vamos a hacer el desfile. Lo de Coco, yo quiero ir a ver la película, me muero ya me muero de envidia de todos los que han puesto, que están felices y que aman, porque voy a ir a hacer el fin de semana. Pero el punto es,
¿Por qué tenía que venir Disney a recordarnos estas tradiciones que nosotros las tenemos? Y voy a los tianguis. Los tianguis en México volvieron a ponerse de moda hasta que los argentinos, con esta moda de diseño, empezaron a crear los tianguis de barrio, con una temática específica. Y entonces ahora tenemos el tour de la Roma Condesa, que es un gran tianguis, ¿no? ¿Por qué hacemos eso, Gonz? Fíjate que yo tengo una mirada a lo mejor un poco más, más complaciente respecto de ese fenómeno, pero me gusta verlo así porque lo leí hace poco en una entrevista que dio Alfonso Cuarón, que estaba hablando acerca de por qué, en los tiempos en los que Alfonso Cuarón estudiaba cine, es una entrevista que le hizo El País, digamos, era México encerrado en su propio huevito, ¿no? Es decir, ni siquiera sabíamos inglés, pues, ¿no? O sea, todo el tiempo nos encerramos, no éramos cosmopolitas, éramos muy cerrados en ese aspecto. Y ahora México es un referente mundial, es un referente cultural para todo el mundo. México se volvió incluso un lugar para ser visitado, un lugar para, digo, acá hay varios videos en donde están recuperando, hay uno de una página árabe que luego les platico que es muy bueno, en donde dice, yo lo único que leía de México era narcotráfico, era violencia, era todo eso. Me fui de 5 días a México y lo que encontré fue un ambiente de fiesta. Entonces, yo creo que está bien que los extranjeros nos redescubran, porque a lo mejor también en ese sentido nosotros nos hacía falta redescubrir. Nos vimos en un espejo. Claro. Nos vimos en un espejo. Es decir, en mis tiempos no existía eso de pintarse la cara de Catrina. de Catrina, o sea, de ponerse eso no existía. Eso, digamos, era mucho más fácil que encontraras al que traía la calabaza, ¿no? Para hacer, digamos, lo que hacen el Trick or treat. Ándale, exactamente, Sí, el dulce o travesura. Y ahora, digamos, tiene parte de sincretismo, pero tiene tan parte de redescubrimiento que yo siento una curiosidad de ver cómo van a recibir, por ejemplo, Coco en otras culturas en donde esto es muy... O sea, esta parte de la relación de México con la muerte choca mucho, ¿no? Hay muchos que dicen que en otros países dicen, no, les aterra el hecho de que en México hagan fiesta y que se pongan ellos mismos dentro de un ataúd y que se pinten de calaveras. Les genera mucho, les friquea, pues, por decirlo coloquialmente. Y entonces el hecho de ver que una empresa como Disney, que tiene esa capacidad global, pues, de poder imponer un producto, ver de qué manera reciben otras culturas, en este caso la mirada que tienen sobre el Día de Muertos, a mí me da mucha curiosidad de cuál va a ser el resultado final, y yo creo que el resultado final va a ser todavía una mayor revalorización y una mayor exportación de esa tradición. Totalmente, porque además, si te pones a pensar un poco, 1 y 2 de noviembre es una fiesta nacional y en México se supondría que no trabajamos únicamente para esperar a nuestros antepasados, a las personas que ya pasaron, que ya murieron. Entonces, ¿en qué cultura sucede esto, no? Si te pones a pensar todo lo que conlleva el Día de Muertos, realmente pues es una cultura única y que justamente debemos de apropiarnos, y que todas estas cuestiones, esta coyuntura que ha sucedido de las películas y bueno, todo esto, pues va a ayudar a que nos apropiemos de nuestras tradiciones. Pero tú, ¿qué piensas, Pau, para terminar, redondear esta idea? A mí me gusta mucho lo que decías de las generaciones, lo quiero retomar porque sí siento que, por ejemplo, en mi familia cada vez se hace menos, por eso te lo preguntaba. No sé si tenga que ver con el sincretismo, que ahora que lo dices, quizás no, y muchas veces ellos pueden estar incluso ayudándonos a recordarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero también siento que puede ser el tema de las generaciones, que también la tradición se puede ir adaptando. Ahora a mí me gusta mucho que se haya hecho esto del desfile después de la película de Spectre, porque hace que esta nueva generación diga, eso está increíble, a eso quiero ir, es muy espectacular, es muy llamativo, y creo que a cada generación le ha ido llamando algo diferente de la misma tradición, pero vista desde otra forma, ¿no? Yo voy a llamar la atención de un detalle que he visto en la reacción en redes sociales sobre Coco. Son muchos chavos, o sea, muy jóvenes, los que están haciendo el comentario de que les encanta la película, de que no sabían que tenían esas tradiciones, y incluso que están diciendo, ahorita mismo voy a salir, voy a poner mi ofrenda. Sí. Perdón, rápido. Y es que justo esa parte en donde, digo, lo que está haciendo el sincretismo, lo que está haciendo al final Estados Unidos en específico, es trayéndonos nuestra tradición, pero de una forma tal vez más moderna, en la que las nuevas generaciones lo pueden adaptar y decir, ay, pues yo le iba a poner ofrenda, pero ya vi Coco y regresa esa melancolía. Exacto. Y bueno, sí lo voy a poner. Es que esas generaciones jamás habían ido a Mixquic, a los panteones de Xochimilco, ahí están las ofrendas. Pero ahí está nuestra y nueva ya que estamos manera. hablando de todas estas pues ejemplos extranjeros que nos están poniendo, quien no se salvó de su calaverita, aunque no le encante la cultura mexicana, fue Donald Trump. Vamos a verlo.
De tanto teclear en Twitter blofea, a guerra nuclear retó a Norcorea. Procas furibundo, de mando incapaz, por él todo el mundo descansará en paz. Su lema, de no es en reelección, más grande otra vez, ya hizo al panteón. Buenísima. Pues ahí Ahora está. nos vamos rápido a la de Carles Puigdemont Vamos. para verla también. Fue su agitación cortar con España. En su votación faltó la guadaña. Ya no refunfuña por ser indeciso. En su Cataluña, él hoy es oxiso. Estando ya muerto era de esperarse. No más de su cuerpo logró separarse. ¿Quién más muerto que estos dos personajes políticos? Se los juro que nada más con la coyuntura de esta semana, de cómo va la popularidad de Trump, que va abajo del 35%, ese muerto ya está más muerto que nada, ¿no? Sus propios, bueno, desde Puerto Rico. No estoy tan seguro de eso, pero bueno. Oye, No más estoy tan seguro vale, de eso, pero bueno. es el único que queremos muerto políticamente, pero muerto ya, porque... Ojalá, pero no creo. Bueno, hasta de Puerto Rico, ya también aquellos que votaron por él dicen, ya no le veo sentido. Justo hoy estábamos platicando de esto en la mañana. Es decir, Trump políticamente tampoco va muy bien, Gonsen. Mira, ese 35% fue con el que ganó. Y ese 35% Nanay, puede volver a ganar. va más abajo que como estaba hace un par de meses. Globalmente sí, pero digamos en los estados en los que ganó, ese 35% es el que lo sostiene. Y del otro lado, perdón, rapidísimo, Carles Puigdemont. Exacto. También ya está más muerto que nada, ese ya se lo quieren llevar a la cárcel, ya delito de sedición. También tenía un sueño hace unos meses que todos, incluso creo que algunos de los mexicanos nos creíamos parte de, sí, Cataluña libre. Y hoy su sueño está por la tierra. Exactamente. Por los panteones. Enterrado. Lo enterraron. Sí. Oigan, y vámonos a otro lado porque también las conejitas de Playboy están de luto y le hicieron su calaverita a Hugh Hefner. Vamos a verla. Playboy no lo olvida. En su defunción, ¿pasó a mejor vida? Esa es la cuestión. Se pone su bata con la que se mata. A la flaca incita a ser conejita. Como en pastorela está la huesuda, en su pasarela modela desnuda. Me encanta, imagínate la huesita de Playboy. Y coincido, o sea, ¿de verdad pasó a mejor vida? ¿Quién sabe? Pensamos que ¿Quién nunca se sabe? iba a morir, pensamos que nunca se iba a morir. Bueno, está muy buenísimo todas estas calaveritas, pero tenemos que irnos a corte, no se vaya porque regresamos con más rimas. Persiguen a ciegas a García Villegas, que muerta de espanto huyó al Camposanto. Como un privilegio vivía en su colegio. Sin mucha zozobra, la cuota aún cobra. Su rostro se pasma, pues bien su agonía, el vivo fantasma de Frida Sofía. Pues ahí está la del Repsamen, a la directora del Repsamen, y la verdad que sí, persiguen a ciegas a García Villegas porque, pues, ¿dónde está la señora? ¿No? Aplicó la de Duarte y nadie la encuentra. La verdad que bien, Gonsen, porque ahí sí, al Camposanto yo tampoco lo creo, como dice Paulina. Seguro está en el infierno, chicharrón. Nada de santos para pero les ella. voy a leer la de Luis Fonsi, porque esa está muy buena. Y dice, bailó el Camposanto un ritmo muy feo, que mata de espanto, se llama perreo. Quien carga la hoz, dice al de la voz, la vida le quito pasito a pasito. En todo el panteón, el mortuorio rito, con más reggaetón, será despacito. Yo creo que ya se que puede ya- formar una canción con esa rima, Sí, ¿no? esa Ya tu propio reggaetón. ¿Y viste que dicen que es el personaje del año? Sí, sin duda. Por Dios. Ahora ya Sí. tenemos a... Despacito. Y el que no Sin- esté cantando sin en su casa, que, Que- tome, que- vaya a que- tirar que- la primera piedra. Sin Es duda. una mentira, porque queríamos una calavera al ritmo de despacito, ¿no? Claro. Oye, también eso, ¿no? Como recuperar la tradición de leerlas en familia, porque, o sea, tienen un ritmo, las calaveras, no son tan fáciles leerlas, oye, como que ensayar mucho, Gonz. Bueno, es que también hay que tenerlas así como cantaditas, ¿no? Ajá. Digo, si me dan la oportunidad, por ejemplo, para echar una de deportes. No, espérate, preséntanos tú una. Esta está buena, esta está buena. Tenía que estar, a fuerza. Eduardo Yáñez. Genial. Con mala actitud en una entrevista, se cambia de pista y se va al ataúd. El gordo y la flaca, más bien la calaca. Con ella se mete y le da en el cachete. Con la calavera ahora se junta porque su carrera ya estaba difunta. ¡Ay! Esa me dolió, esa última me dolió. Sí, estaba difunta su O sea, carrera. está no buena. se murió por la cachetada, ya estaba más muerta que A ver, nada. la de deportes que quieres leer, Gonz. Bueno, lo que pasa es que para los que son aficionados al béisbol, y aprovechando que ayer la Serie Mundial la ganaron los Astros, pues vamos A con ver. José Altuve, que es este toletero venezolano, ¿no? Y por eso que ayer se coronó. Y decimos,
es de Venezuela y siempre la abuela satura el panteón con puro jonrón. De altura menuda, retala huesuda, la serie mundial fue su acto final. No es malo del todo, se cumple su anhelo, será de algún modo un astro en el cielo. Ya. Adiós. Buenísima, Adiosito. buenísima. Ahora vámonos con la de Rius también. La tengo por aquí, pero ya la tenemos para televisión. Dale. De Zamora oriundo descansa ya en paz, en el otro mundo se topa con Marx. Ahora va en serio, dibuja el relato, en el cementerio de San Garabato. De forma irrestricta, insiste el monero, aún en la cripta la panza es primero. Yo nada más digo que Gonsen ya puso la vara hasta acá. Ahora todos tienen que hacer una calaverita, por lo menos igual de buenas de las que estamos leyendo ahorita. Váyanos las mandando también por Twitter para que compartamos. Un corte, regresamos. Esta es nuestra tierra, la más rica, la más fértil de México. Aquí todos los días se cultiva esfuerzo, esperanza, se cosecha orgullo y mucha grandeza. Por eso Sinaloa está presente en las mesas de México y en las de todo el mundo, demostrando por qué somos grandes. Ser líderes, ser el granero de México, ser los primeros lugares del mundo. Eso es ser puro Sinaloa. ¿Cansado de pelear con las luces navideñas cada año? Bueno, ahora ha llegado el Star Shower Laser Magic, la nueva luz de láser para su hogar que proyecta brillantes imágenes navideñas en movimiento. Y es tan simple. Para una luz solo necesita un enchufe y automáticamente tendrá brillantes imágenes navideñas que bailarán por toda su casa, desde lo más alto de su techo hasta el suelo de su patio y en cualquier tipo de clima. No gaste su tiempo en trabajos difíciles, ni su dinero con iluminaciones feas. Consiga su Star Shower Laser Magic, con luces láser rojas y verdes con 4 imágenes navideñas en Sanborns, Sears y Liverpool. Incluiremos esta estaca extra larga para que se mantenga segura en el suelo. También una base para interiores para llevar la fiesta dentro de su hogar. Usted tendrá todo esto. El Star Shower Laser Magic, con luces láser rojas y verdes, con los 4 diseños navideños y 2 diseños para Halloween, de venta en Sanborns, Sears y Liverpool. México está en reconstrucción. Pues ahorita pues ya estoy reconstruyendo la casa. Ya construí el baño y ahora estoy arreglando el techo. Como hermanos, todos unidos como hermanos, vamos a tratar de echarnos la mano todos. Estoy agradecida con esta ayuda. Toda la gente está muy agradecida, pues. De manera transparente, juntos estamos reconstruyendo los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. Esta semana prende la fe, la diversión y la intriga. En Moisés y los 10 mandamientos, Josué enfrenta una rebelión. ¡El Señor está con nosotros! ¡Nos cansamos de promesas! ¡Apedreen a esos hombres! A las 7 p.m. En Muy Padres, Ricardo se la juega por amor. ¿Quieres casarte conmigo? A las 8 p.m. Y en El Sultán, Suleimán castiga a quien desafía su autoridad. ¡Deben cortarte la cabeza! A las 9 p.m. Prende todas las emociones cada noche en Imagen Televisión. La parca orgullosa a Carlos Villuendas, dentro de su fosa, le pone una ofrenda. Ahora que se luzca, pues de mala forma, le pide conduzca igual que en Reforma. Y es que al manejar sin mucho intelecto, se pudo quedar en puro esqueleto. Una calaverita que además de hacernos reír, también nos hace reflexionar. No hay que manejar cuando se bebe, por favor, en este fin de semana de Día de Muertos. Ni en exceso de velocidad, sí, ¿verdad? ¿No? Oigan, y ya les vamos a leer la del Mid, José Antonio Mid, uno de los presidenciables. La vida le dura, pues sabe de tocho. La chamba es segura del 2018. Que nada lo ofenda si no es presidencia. Destino fatal, el Banco Central. Merecerá el rito de un novenario para ser favorito de un gran empresario. ¡Ah! Sí, no puede faltar eso. No hay una que nos haya dejado de gustar, queriendo más. Es decir, estuvieron excelentes. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Y bueno, si pueden todavía comprar el periódico, pues vayan. A ver si todavía vayan, porque, a ver si todavía hay, porque está buenísimo. Gracias, Paulina. No, gracias a ustedes. Gracias, Paula. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos acompañó en una emisión más de Punto y Coma. No se vaya, quédese en Excelsior porque siguen los titulares de la tarde con Gaby Tlaseca.